de lo que fue la primera parte, entonces, para continuar, le dimos una definición al electrocardiograma, ¿verdad? Nosotros le llamamos al electrocardiograma el registro gráfico que hace una máquina a la actividad eléctrica que ocurre dentro del tórax, ¿verdad? O sea que, diciendo en otras palabras, el electrocardiograma es el registro de la actividad eléctrica del corazón. ¿Y por qué sucede eso? Porque cuando los impulsos nerviosos viajan por el corazón, haciendo que el corazón trabaje, ese mismo impulso nervioso, que al fin y al cabo es electricidad, también se transmite a la superficie del cuerpo. Entonces, si nosotros colocamos electrodos en la superficie del cuerpo, entonces esa electricidad puede ser percibida y puede ser graficada. Y eso es lo que hace el electrocardiograma, ¿sí? Entonces, registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Ese es el electrocardiograma. Además de eso, nosotros también estuvimos ya viendo, ¿verdad?, que el electrocardiograma normal tiene tres partes principales, ¿sí? Una onda P, un complejo QRS y una onda T. La onda P marca la despolarización y la contracción auricular. El complejo QRS, la despolarización y contracción del ventrículo. Y la onda T, que marca la repolarización ventricular. Y estuvimos explicando el por qué en esta parte de nuestra clase nosotros estuvimos hablando de una repolarización del ventrículo y no hablamos de una repolarización de la aurícula, ¿sí? Según el electro, acá solamente hay una despolarización y contracción auricular, pero no marca una repolarización, ¿sí? Y nosotros habíamos explicado que ese fenómeno es debido a que al mismo tiempo que está ocurriendo la repolarización de la aurícula, el ventrículo se está contrayendo, se está despolarizando y contrayendo. Entonces, como el ventrículo usa más voltaje, más carga eléctrica para hacer la contracción, entonces el electro percibe solamente aquella electricidad, por así decir, más grande. Entonces, por eso grafica solamente la despolarización y la contracción del ventrículo, ¿sí? Los dos prácticamente están sucediendo al mismo tiempo, ¿verdad? La repolarización de la aurícula y despolarización del ventrículo. Pero el electro solamente grafica la despolarización del ventrículo, porque la despolarización es mucho más grande en voltaje, ¿sí? Bueno, y acá es lo que nosotros estábamos diciendo recién, ¿verdad? Onda P, complejo Q, R, S y la onda T, ¿sí? Entonces, acá tenemos la onda de despolarización de la aurícula y de contracción de la aurícula. Teóricamente, acá se despolarizó y se contrajo la aurícula. En este punto tenía que estar ocurriendo también la repolarización de la aurícula. Pero al mismo tiempo que está ocurriendo la repolarización de la aurícula, también ocurre la despolarización del ventrículo. Entonces, la despolarización del ventrículo, el voltaje es muy alto, entonces el electro solamente consigue graficar ese voltaje más alto. Y después, para ocurrir lo que se llama la repolarización del ventrículo, que es la onda T. Nosotros también, la semana pasada, estuvimos tratando de explicar que este papel, que es el papel del electrocardiograma, es un papel termosensible, ¿sí? Este papel termosensible quiere decir que con una aguja caliente, ¿verdad?, va a tocar el papel, el aparato toca con esa aguja el papel y entonces el papel se va marcando, va escribiendo, ¿sí? Se va marcando. Este papel del electrocardiograma, que es cuadriculado, ¿sí?, tiene toditos cuadritos, utiliza rayas horizontales y rayas verticales para marcar esos cuadritos. Las rayas verticales, horizontales, perdón. Las rayas horizontales, que son rayas horizontales, van a marcar espacios
uno encima de otro, ¿sí? Uno encima de otro. Y cada uno de esos cuadritos que están uno encima de otro vale 0,01 milivoltios, ¿sí? 0,01 milivoltios. Entonces, 10 cuadritos para arriba o 10 cuadritos para abajo quieren decir 1 milivoltio, ¿sí? Y cuando nosotros vamos a decir para arriba o para abajo, tenemos que tener en cuenta una línea en la cual o sobre la cual está siendo marcado el electrocardiograma, que se llama línea isoeléctrica. Ustedes ven acá que el electro no es que he marcado todo así, todo de forma desorganizada. El electro va siendo marcado sobre una línea, ¿sí? Entonces, esa línea se llama línea cero o línea isoeléctrica. Y dijimos que todo lo que está por arriba es positivo y todo lo que está por abajo es negativo, ¿sí? Entonces, acá nosotros ya podemos ver que la onda P es una onda positiva, la onda T también es una onda positiva y el complejo QRS es bifásico, o sea que tiene una parte, una gran parte en este electro, una gran parte positiva y una pequeña parte negativa. Bueno, ¿para qué servía? ¿Para qué sirve que yo diga cada cuadrito vale 0,1 milivoltios? ¿Sí? ¿Para qué sirve eso? Para que yo pueda saber cuál es el voltaje, por ejemplo, de este complejo, esta onda P, del complejo QRS y de la onda T. ¿Sí? Si yo tengo acá en este punto, vamos a decir que acá yo tengo dos cuadritos, ¿sí? A partir de la línea isoeléctrica tengo uno o dos cuadritos, ¿sí? Dos cuadritos, ¿a cuánto equivaldrían? 2 por 0,1 es 0,2. Entonces serían 0,2 milivoltios. Entonces esta onda P valdría entonces 0,2 milivoltios, ¿sí? La onda T, ¿verdad? Teniendo en cuenta la línea isoeléctrica. Si yo tengo acá 1, 2, 3 cuadritos, ¿cuánto de voltaje tiene la onda T entonces? 0,3 milivoltios, ¿sí? Y lo que yo tengo que saber también es que para saber cuántos voltios tiene, cuántos milivoltios tiene el complejo QRS, yo tengo que tener en cuenta el punto más alto de la R y el punto más bajo de la S. Entonces, si yo tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 10 cuadritos, eso quiere decir que yo tengo 0, o sea que tengo 1 milivoltio. Si tengo 10 cuadritos, cada uno vale 0,1 milivoltios, entonces yo tengo 1 milivoltio acá, ¿sí? Entonces, y ahí lo que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Que cada uno de estas partes, la onda P, el complejo QRS y la onda T, ellos tienen sus valores, ¿sí? La onda P, por ejemplo, tiene que ser de un cuadrito hasta 3 cuadritos. 0,1 a 0,3 milivoltios. Eso tiene que ser la altura normal de la onda P. La onda T tiene que valer 2 a 3 cuadritos. Mínimo 2 cuadritos, máximo 3 cuadritos. O sea, 0,2 a 0,3 milivoltios. Y el complejo QRS, así como estábamos diciendo, de la punta de la R hasta la punta de la S, tiene que ser 10 cuadritos o 1 milivoltio. Ese es el valor normal en voltaje, ¿sí? Y ahí nosotros dijimos, ¿por qué nosotros tenemos que saber esos valores? ¿Por qué tenemos que saber que la onda P tiene de 1 a 3 cuadritos? O la onda T tiene de 2 a 3 cuadritos máximo. ¿Por qué tengo que saber que ese es el valor? Porque si, por ejemplo, esta onda T sube demasiado, es demasiado grande y es 4, 5, 6, 7 cuadritos, eso puede estar significando que es un infarto. O si esta misma onda T, en vez de tener 2 a 3 cuadritos,
tiene solamente, o sea que está sobre la línea, no marca la onda T, está aplanada o está negativa, eso quiere decir que también puede ser un infarto. ¿Entienden? O sea que el cambio de la morfología y el cambio del tamaño de estas ondas y del complejo pueden estar significando una patología. Por ejemplo, acá la onda Q también. Esta onda Q que dijimos que normalmente ella es pequeña, ¿sí? Un cuadrito nomás ocupa. Pero ella puede no existir también. Puede ser, por ejemplo, onda P inicia, onda P termina y después ya se inicia la R. ¿Sí? Puede no existir la onda Q o puede ser muy pequeñita. En los dos casos es normal. ¿Cuándo es anormal? Cuando esta onda Q es demasiado negativa. Y en los libros se le llama un Q profundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esta Q es demasiado grande, es demasiado profunda, entonces ahí también, eso también puede estar significando un infarto, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos los valores, ¿verdad?, de estos voltajes, ¿está bien? Después de esto, nosotros también habíamos dicho que las ondas verticales, que son las que bajan, ¿sí? ¿Sí? Esas ondas verticales marcan también pequeños espacios, pequeños cuadritos, y cada uno de esos cuadritos va a valer 0,04 segundos. ¿Sí? 0,04 segundos. Y ahí entonces nosotros podemos deducir que cada 5 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos, o sea que de aquí hasta aquí, vale 0,2 segundos. ¿Sí? O sea que con las líneas verticales, ¿qué es lo que yo estoy marcando? Estoy marcando espacios de tiempo. ¿Sí? Espacios de tiempo. Cada un cuadrito es 0,04 segundos. 5 cuadritos equivalen a 0,2 segundos. Y 25 cuadritos equivale a 1 segundo. ¿Sí? Serían 25 cuadritos o 5 grupos de 5. ¿Sí? 5 grupos de 5. Y ustedes también, habíamos también dicho que en estas líneas de calibración de tiempo, normalmente las hojas de electro actuales, ¿verdad?, las modernas, ellas normalmente traen el papel ya marcado de 5 en 5, así como están viendo acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, línea oscura. 1, 2, 3, 4, 5, línea oscura. Y así sucesivamente. ¿Ah? Cada 5 cuadritos, una línea oscura. Cada 5 cuadritos, una línea oscura. ¿Sí? Entonces, esa línea oscura va a ser muy importante en el momento en que nosotros vamos a hacer la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Intentemos hacer la frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a pular un poquito. Y acá, repitiendo nuevamente, ¿verdad?, los voltajes normales del electrocardiograma, el complejo QRS tiene que valer 1 milivoltio, ¿verdad?, midiéndose de la cúspide o de la parte más alta de la R hasta el punto más bajo de la onda S. La onda P tiene que valer de 0,1 a 0,3 milivoltios, o sea que 1 a 3 cuadritos. Y la onda T tiene que valer de 2 a 3 cuadritos, o 0,2 a 0,3 cuadritos. ¿Por qué no puede valer como la onda P a partir del primer cuadrito? Porque si no va a ser una onda T muy aplanada. Y una onda T muy aplanada ya es patológica. No puede ser demasiado aplanada. Después tenemos los intervalos, que habíamos dicho, intervalos son espacios de tiempo. Entonces, tenemos dos intervalos principales, que es el intervalo PQ, ¿sí?,
O en su defecto, si es que no hay onda Q, va a ser intervalo PR, ¿sí? Es el tiempo que transcurre desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Serían de 0,16 segundos. Y a veces se llama intervalo PR. ¿Por qué? Porque muchas veces no existe la onda Q, ¿sí? Pero siempre el valor es de 4 cuadritos o 0,16 segundos. Y el intervalo QT, ¿sí? Comienzo de la onda Q o de la onda R cuando no hay Q, hasta el final de la onda T, marcando la contracción ventricular que dura aproximadamente 0,35 segundos o aproximadamente 8 a 9 cuadritos, uno al lado del otro. Y acá estamos viendo, ¿verdad? Este sería el intervalo PQ. Desde que se inicia la P hasta que se inicia la onda Q, o si no hay Q, la R. ¿Cuánto tiene que ser? 1, 2, 3, 4 cuadritos. ¿Sí? 4 cuadritos, 0,16 segundos. Y el intervalo QT es desde que se inicia la onda Q, que sería acá, o la onda R, en este caso, sería acá, ¿verdad? Entonces, hasta que termina la onda T, hasta acá. Lo normal, 8 a 9 cuadritos. Perdón. Y habíamos visto, ¿verdad? Cómo vamos a hacer para calcular la frecuencia cardíaca. Dijimos que la frecuencia cardíaca, según la regla que nos da Guyton, ¿verdad? La frecuencia del latido es inversamente proporcional al intervalo que existe entre dos latidos seguidos. O sea que, si el intervalo entre dos latidos es de 1 segundo, la frecuencia cardíaca es de 60 por minuto. ¿Cuánto era 1 segundo? 25 cuadritos. Si desde una R hasta la otra R hay 25 cuadritos, entonces eso quiere decir que tenemos 1 segundo entre este y este. ¿Por qué? Porque cada cuadrito vale 0,04. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con esa información? Vamos a poner, si el intervalo entre la R y la R es de 25 cuadritos, entonces tenemos que multiplicar 25 por 0,04. Eso va a dar igual a 1. A 1. Entonces, 60 dividido 1 es igual a 60. ¿Sí? O sea que, ¿por qué 60? ¿Por qué 60? Porque en un minuto hay 60 segundos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el espacio entre un latido y otro latido? Es 1 segundo. Entonces, 60 dividido 1 igual 60. ¿Sí? Guyton también nos recuerda que el normal, el intervalo normal que separa dos complejos QRS no es de 1 segundo, sino que es de 0,83 segundos nomás. Eso sería más o menos 21 cuadritos. En tal caso, la frecuencia cardíaca sería 60 dividido 0,83, o sea, 72 latidos por minuto. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que ver nomás si de aquí a aquí, ¿cuántos cuadritos hay? ¿Sí? ¿Cuántos cuadritos? Y la cantidad de cuadritos yo multiplico por 0,04, porque cada cuadrito vale 0,04. Entonces, la cantidad de cuadritos por 0,04 es igual a un valor, ¿sí? En segundos. Entonces yo divido 60 dividido ese valor que yo obtuve. Y ahí voy a tener la frecuencia cardíaca. Después, nosotros también habíamos hablado de una regla un poco más fácil, ¿sí? Una regla un poco más fácil, que es la regla de los 1500, ¿sí? 1500 dividido el número de cuadritos que hay entre acá y acá, me va a dar la frecuencia cardíaca. En el otro caso, en este caso,
¿sí? El número cuadrito es 25, ¿verdad? Entonces, 1500 1500 dividido 60. 25 da 60, ¿verdad? Es el mismo valor obtenido, pero de una forma más fácil. Se tuvo que hacer un solo cálculo. En este cálculo que nosotros estamos viendo acá, nosotros teníamos que contar los cuadritos, multiplicar por 0.04 y ahí recién dividimos con este 60. La regla de 1500 es muy fácil. Es 1500 dividido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 25. Entonces, 1500 dividido 25 da 60. O en todo caso, si vos haces 1500 dividido 21, ¿sí? 1500 dividido 21 te va a también dar el valor que Guyton nos dio, ¿verdad? Que es 72 latidos por minuto. ¿Está bien? Y después nosotros hablamos que había otra regla más fácil otra vez, ¿sí? Que es la regla de las líneas oscuras. O sea, que ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta acá? Tengo que tener en cuenta estas líneas oscuras que están marcadas cada 5 cuadritos, ¿sí? Cada 5 cuadritos. Entonces, ¿qué me dice la regla de las líneas oscuras? Yo tengo que encontrar un complejo QRS que justo cae encima de una línea oscura. Por ejemplo, este casi cayó, pero este puedo considerar ya. Ven que un poquito antes de la línea oscura se cayó. ¿Sí? Un poquito antes. Y este sigue un poquito después. ¿Sí? Esta sería la línea oscura. Entonces, ¿qué me dice la regla de la regla de las rayas oscuras? Me dice que tengo que buscar un complejo QRS que cae exactamente o lo más cerca posible de una línea oscura. Y por ejemplo, en este caso, yo no voy a tener en cuenta, yo le voy a dar el valor de 0 a este, que está sobre esa línea oscura. ¿Sí? Y después, cada 5 líneas o cada 5 cuadritos, teniendo en cuenta cada línea oscura, si el siguiente latido cae en una línea oscura o en 5 cuadritos, en los 5 cuadritos siguientes, entonces ahí yo puedo decir que la frecuencia cardíaca es de 300 latidos por minuto. ¿Sí? Si no cae en el siguiente, no cae en este, pero cae en el siguiente, el otro impulso nervioso, la otra onda R, entonces puedo decir que es 150 latidos por minuto. Si no cayó en este y no cayó ni en esta línea oscura y cayó en la siguiente, entonces puedo decir que es 100 latidos por minuto. O sea que acá yo no necesito hacer cuentas. Yo necesito nomás identificar una línea oscura, encontrar un complejo QRS, una R que caiga sobre esa línea inicial y llamarla entonces línea inicial o 0 a esa. Ella no se cuenta. Entonces, si cae acá el siguiente complejo QRS, entonces la frecuencia es 300 latidos por minuto. Si no cae acá y cae en la siguiente línea oscura, es 150. Si no cae acá y cae en la siguiente línea oscura, es 100. Si no cae acá, es en el siguiente 75, 60 y así por delante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Solamente marcar bien la primera línea oscura o el primer complejo QRS y a partir de ahí empezar a usar mi memoria. ¿Sí? 300, 150, 100, 75, 60. Y ahí ustedes me van a decir, pero profesor, si mi línea inicial está acá y el siguiente latido no cae sobre la línea oscura, sino que cae entre estas dos líneas oscuras, acá por ejemplo, acá.
¿cuánto va a ser el latido? ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el latido? ¿Qué dicen ustedes? 200 por medio, profe. Sí, va a ser más o menos 200, 220 más o menos. Sí. ¿Por qué? Porque entre 150 y 300 hay 150 latidos, ¿verdad? Y que si cae acá en el medio, va a ser 150 más 75 más o menos. Entonces 220, 225 más o menos va a ser. ¿Sí? Entonces, si cae entre la línea del 150 y del 100, ¿cuánto va a ser entonces? 125 prácticamente, ¿verdad? Más o menos. Y siempre tienen que tener en cuenta, cae más hacia el 150, cae más hacia el 100, ¿sí? Porque si cae más o menos acá, va a ser 110 más o menos. Si cae más o menos acá, va a ser 140 más o menos. ¿Entienden? Entonces, esta es lo que había dicho una compañera la vez pasada. Entonces, este método no es exacto, dijo. No, no es exacto. Es un método que te va a ayudar a discernir en la guardia rápidamente, porque si vos ves que dos complejos QRS están muy cerca uno del otro, ¿sí? Están muy cerca uno del otro, eso quiere decir que hay mucha taquicardia. Y si los complejos están muy alejados, eso quiere decir que hay bradicardia. Y acá lo nos está mostrando. Miren un poco. Si acá estaba el siguiente complejo, está muy cerca. 5 cuadritos nomás va a estar de este. Entonces 300 latidos por minuto es mucho. Y cuanto más se va alejando, miren un poco acá. Acá hay 25 cuadritos entre este y este. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia? 60. ¿Sí? Está más para la bradicardia que para la taquicardia. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, siguiendo un poco la misma línea de razonamiento, tenemos que entender una cosa bastante importante, ¿sí? Teniendo ya en cuenta que sabemos las partes del electro, sabemos ya cuánto vale, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta también? Vamos a usar otra vez nuestro pizarrón. Tenemos que tener en cuenta que cuando el impulso nervioso, yo creo que ya hablamos de esto en la pasada, pero vamos a repasar nuevamente. Acá tenemos nuestro corazón con las 4 cavidades. ¿Se ve ahí, verdad, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿dónde se inicia el impulso nervioso? En el nódulo sinusal, que está en la parte, por así decir, superior de la aurícula derecha, cerca de la desembocadura de la vena cava, ¿verdad? De ahí, los impulsos nerviosos viajan por las fibras internodales, llegan al nódulo auriculoventricular, de ahí pasan por el haz de His, ¿verdad? Y llegan a las fibras de Purkinje, que son las que después van a distribuir el resto del impulso nervioso. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, cuando ustedes leen, cuando ustedes están razonando y hablando del impulso nervioso que viaja por el corazón para ocurrir una contracción muscular, no estamos hablando de un solo impulso nervioso, estamos hablando de cientos, de miles, incluso de millones de impulsos nerviosos que están corriendo por esas fibras y que todas juntas suman y forman una electricidad tan importante que hacen que el corazón se mueva, trabaje. ¿Sí? Entonces, si vamos a analizar uno por uno esos impulsos nerviosos, vamos a ver que ellos tienen diferentes direcciones. Todas ellas no se van hacia un mismo lugar, ¿sí? Pero haciendo un promedio entre todas las direcciones donde ellas van, nosotros podemos darnos cuenta de que la dirección es esta. Es de arriba
para abajo, ¿sí? Y de derecha a izquierda, ¿sí? Y eso nosotros por anatomía ya sabemos lo que el corazón no está así cayendo base punta, no está así mirando hacia abajo, así como si fuera una flecha. El corazón está un poquito con la punta hacia la izquierda, ¿sí? Él está un poquito, por así decir, está angulado, tiene un cierto ángulo, ¿sí? Entonces, el impulso nervioso siempre va a correr de la base hacia la punta, ¿sí? De arriba a abajo y de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo con esto quiero que ustedes entiendan? Que siempre tenemos que considerar, gracias a esa disposición especial que tiene el recorrido del impulso nervioso, tenemos que tener en cuenta que cuando el impulso nervioso sale de la base del corazón y va hacia la punta, porque eso es lo que hace, ¿verdad? Sale de la base y va hacia la punta. Ese impulso nervioso va a dejar, ya que él salió de acá, ¿verdad? Va a dejar negativo a la base y positivo a la punta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el impulso nervioso sale, vació, por así decir, la base y se fue y positivizó la punta. Entonces, si nosotros colocamos electrodos sobre la superficie del cuerpo, como hacemos en el electro, ¿qué es lo que el electro va a hacer? El electro va a identificar todos los electrodos que están más hacia la base como siendo negativos. Y va a identificar los electrodos que están cerca de la punta del corazón o relacionados con la punta del corazón como siendo positivos. Porque la punta es la que va a recibir el impulso nervioso. Sale de la base, deja negativo. Llega a la punta, positiviza. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Está mucho calor. Y con el aire no, parece que no. Bueno. Siguiendo. Y esto es lo que yo le estaba diciendo. Todo lo que yo les dije, esto es todo lo que yo les dije. ¿Sí? Recién. Hicimos un resumen. ¿Sí? Entonces, por todo esto, si se coloca un aparato de medida de la superficie en la superficie del cuerpo, el electrodo más próximo a la base será negativo, ¿verdad? Y el electrodo más cerca de la punta será positivo. Eso tenemos que tener bien en cuenta para ir entendiendo lo que son las derivaciones del electrocardiograma. Bueno, y acá vamos a iniciar lo que es la segunda parte de nuestro capítulo del electro. Vamos a tratar un poco de conocer los diferentes gráficos del electrocardiograma. Ustedes seguramente alguna vez ya tuvieron en sus manos un electrocardiograma y vieron que hay un montón de gráficos. Son todos diferentes, ¿verdad? O sea que hay uno que dice de 1, de 2, de 3. Hay otros que dice de 1, B2, B3, B4, B5, B6. Y hay otro que dice ABR, ABL, ABF. ¿Sí? O sea que si nos ponemos a analizar ese papelito, vamos a ver que hay 12 tipos de dibujos. ¿Sí? 12 tipos de dibujos. Entonces, cada uno de esos dibujos se llaman derivaciones. ¿Sí? Derivaciones. Entonces, en el electrocardiograma, cuando nosotros estamos leyendo y dice derivación, está hablando de un tipo de gráfico que se está haciendo. ¿Sí? Entonces, esas 12 derivaciones pueden ser divididas en 3 grupos. ¿Sí? En 3 grupos. El primer grupo son las derivaciones
estándar o bipolares, que son 3. El segundo grupo son las derivaciones torácicas o precordiales, que son 6. Y el tercer grupo son las derivaciones ampliadas de los miembros, ¿sí? Que serían también 3. Entonces, el primer grupo es 3, el segundo es 6, 9. Y el último grupo es 3 también, son 3 también, 12 en total, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, vamos a hablar un poco de cada uno de esos 3 grupos, ¿sí? El primer grupo de dibujos o de registros son las derivaciones estándar o bipolares. ¿Cómo se obtienen estos 3 tipos de gráficos? Se obtienen gracias a conexiones eléctricas que se establecen entre las extremidades del paciente y el electrocardiograma, ¿sí? O sea que se van a colocar electrodos, ¿sí? En los miembros, ¿sí? En los miembros. Se ponen en ambos brazos y en ambas piernas, ¿está? Entonces, el electro va a considerar al brazo derecho, brazo izquierdo y pierna izquierdas. Va a considerar como positivo o negativo, ¿tá? Y la pierna derecha se considera como el neutro. ¿Está bien? Cuando Beethoven fabricó o inventó el aparato de electro, él no puso electrodos en la pierna derecha. Se ponían electrodos así. Se ponían electrodos en el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda, ¿sí? Pero actualmente todos los aparatos nuevos traen y colocan electrodos en ambos brazos y en ambas piernas. Solo que la pierna derecha no es ni positiva ni negativa, ella es neutra. Ella es neutra. Sería vamos a decirle que sería el tierra, capu terra, ¿sí? Sería la conexión a tierra. Es el neutro, indiferente. ¿Está bien? Entonces, derivaciones estándar o bipolar. ¿Cuántos son? Son 3. D1, D2 y D3. D de dedo, ¿sí? D1, D2 y D3. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? ¿Cómo el aparato va a hacer ese gráfico? Nosotros vamos a colocar ya toditos los electrodos en los 2 brazos, en las 2 piernas. ¿Sí? Así ya colocamos en los 2 brazos, en las 2 piernas. Ya está. Entonces, ahí ligamos el aparato y el aparato se va a encargar de identificar y de graficar de 1, de 2 y de 3. ¿Cómo él va a graficar de 1? El aparato va a graficar de 1 haciendo valer la terminal negativa en el brazo derecho y la terminal positiva en el brazo izquierdo. ¿Sí? Ese va a ser de 1. ¿Sí? Automático es eso. El electro es el que va a decir, el electrodo que está en el brazo derecho es negativo, el electrodo que está en el brazo izquierdo es positivo. Y ahí ustedes dicen, pero ¿por qué el electro identifica así? ¿Por qué el electro le va a dar ese valor o ese voltaje al brazo derecho y al brazo izquierdo? Acuérdense, el brazo derecho está cerca de ¿dónde? De la base del corazón. La base del corazón que dijimos que es negativo. Y el brazo izquierdo está más relacionado con la base o con la punta. Con la punta. Entonces el electro le identifica al brazo izquierdo como positivo para D1. ¿Sí? Para D1. Pierna izquierda, ¿se considera en D1? No, no se considera. Porque para cada derivación estándar o bipolar se utilizan 2 miembros nomás. En este caso D1 utiliza el brazo derecho y el brazo izquierdo. ¿Está?
Recordando, brazo derecho positivo, negativo, brazo izquierdo positivo. Después, ya graficó todo de 1. Ya hizo todo de 1. Apaga de 1 y va a hacer de 2 ahora la máquina. En este caso, para graficar de 2, ¿cómo va a interpretar? ¿Cuál de los 3 miembros va a usar en la máquina? Va a utilizar brazo derecho y pierna izquierda. ¿Sí? Ahora ya usa brazo derecho y pierna izquierda. ¿Qué voltaje o qué carga va a tener el brazo derecho? Va a tener negativo. ¿Por qué? Porque el brazo derecho está cerca de la base del corazón. ¿Y la pierna izquierda va a ser positiva o va a ser negativa? Va a ser positivo. ¿Por qué? Porque el impulso nervioso baja por la superficie hacia la punta y está yendo hacia la superficie también del miembro. ¿Sí? O sea que la pierna izquierda estaría más relacionada con la punta del corazón. Entonces es positivo. Ahí ya tenemos, ya graficó de 1, ya graficó de 2. Apagó primero de 1 para hacer de 2. Ahora apagó de 2 y va a hacer de 3. ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Cuál de los miembros ahora el aparato va a utilizar? Va a dejar de lado el brazo derecho. El brazo derecho no va a usar el brazo izquierdo y la pierna izquierda. En este caso, ¿cuál de ellos va a ser negativo y cuál de ellos va a ser positivo? La máquina va a considerar al brazo izquierdo siendo negativo y a la pierna izquierda siendo positivo. Y ahí ustedes me dicen, pero doctor, ¿el brazo izquierdo no era negativo? Sí, pero en este caso, como estamos usando brazo y pierna izquierda, el brazo izquierdo en este caso está más cerca de la base del corazón que la pierna. Entonces, el aparato identifica para D3 el brazo izquierdo siendo negativo y la pierna izquierda siendo positivo. Y si nosotros vamos a utilizar este dibujito, va a ser mucho más, otra vez, didáctico y va a ser más fácil de entender. ¿Sí? Este es el triángulo de Einthoven. ¿Sí? Triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven es un triángulo con punta mirando hacia abajo. Un triángulo, ¿verdad? De 3 lados, una figura de 3 lados, con la punta mirando hacia abajo. Entonces, esta base del triángulo, esta sería de 1. Esta sería de 1. ¿Sí? Y acá vemos las cargas. Brazo derecho, ¿sí? Brazo derecho, negativo. Brazo izquierdo, positivo. ¿Sí? Entonces, en D1, la máquina utiliza solamente brazo derecho y brazo izquierdo. No usa las piernas. Solamente 2. ¿Sí? Brazo derecho, brazo izquierdo. Entonces, como brazo derecho está más cerca de la base del corazón, se le considera negativo. El aparato le va a considerar negativo. Y como el brazo izquierdo está relacionado más con la punta del corazón, entonces el brazo izquierdo es positivo. ¿Sí? Para D2, D2 ¿cuál es? Es este lado, el lado derecho del triángulo. ¿Sí? El lado derecho del triángulo. Para D2, ¿cuáles son los miembros utilizados por el electro, por el aparato? El brazo derecho y la pierna izquierda. ¿Sí? ¿Y cuál de ellos va a ser negativo? El brazo derecho. ¿Por qué? Porque está cerca de la base del corazón. ¿Y cuál de ellos va a ser positivo? La pierna izquierda. ¿Por qué? Porque está relacionado con la punta. La electricidad viaja hacia la pierna, para entender mejor. ¿Sí? Y D3. ¿Cuál de los miembros va a utilizar el aparato? Porque el aparato es el que está graficando, ¿verdad? Entonces, va a utilizar el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Entonces, brazo izquierdo, en este caso, ¿sí? Brazo izquierdo. ¿Qué carga va a tener? ¿Positiva o negativa? Va a ser negativo para D3. ¿Por qué? Porque teóricamente el brazo está más cerca de la base del corazón. Y la pierna izquierda va a ser el positivo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque el impulso nervioso, por así decir, va a correr hacia la punta y hacia la pierna. ¿Sí? Esas son las tres derivaciones bipolares o estándar, en el cual nosotros colocamos toditos los electrodos, colocamos ya en los brazos y las piernas. Y el aparato es el que va a ir marcando. ¿Sí? Nosotros solamente apretamos Start, ¿verdad? Ligar. Y ahí el aparato, bueno, tengo que imprimir D1. Entonces, para D1 me programaron que yo tengo que usar brazo derecho, brazo izquierdo. ¿Sí? Entonces, un insecto. Brazo derecho, brazo izquierdo. Entonces, ¿cuál la máquina va a utilizar como negativo? El brazo derecho. Y eso nosotros ya sabemos por qué. Porque está cerca de la base del corazón. ¿Y cuál va a utilizar como positivo? El brazo izquierdo. ¿Utiliza la pierna? No. La pierna en este caso no se utiliza porque por cada derivación utiliza dos miembros nomás. ¿Sí? D2. ¿Cómo va a marcar D2 el aparato? El aparato va a decir, no, me programaron que yo tengo que utilizar brazo derecho y pierna izquierda. ¿Cuál de ellos va a ser positivo? El brazo derecho. El negativo, quiero decir, el brazo derecho. ¿Y cuál de ellos va a ser positivo? La pierna izquierda. ¿Sí? Y para D3, ¿cuáles son los miembros que el aparato va a utilizar? Brazo izquierdo, pierna izquierda. Y la máquina está programada para que brazo izquierdo en D3 sea positivo, ¿sí? Sea negativo, perdón, y pierna izquierda sea positivo, así como estamos viendo en este gráfico. Triángulo de Einthoven, Karen. Einthoven es el que inventó el aparato de electro. ¿Está bien? ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Antes, cuando Einthoven inventó el aparato de electro, él tenía que ir cambiando, ¿sí? Él tenía que ir cambiando, por ejemplo, él colocaba los electrodos solamente en los brazos y ahí imprimía. Después cambiaba del brazo izquierdo, ponía en la pierna izquierda, imprimía de 2. Después quitaba del brazo derecho y colocaba acá, imprimía de 3, ¿verdad? O sea que él hacía uno a uno hacía estas derivaciones. Ahora, ¿qué que a gente faz? Nosotros colocamos todito de una vez. Ustedes hicieron alguna vez el electrocardiograma, ¿verdad? Se le coloca todito encima los electrodos y la persona que está haciendo el electro ni toca al paciente. Solamente el aparato va dibujando, ¿verdad? Y entonces el aparato ya está programado para marcar, para graficar de 1, de 2 y de 3. Y él ya sabe cuáles son los miembros que tiene que ir considerando, positivo o negativo. ¿Está bien? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo son en el papel de 1, de 2 y de 3? O sea, ¿cómo yo tengo que ver a de 1, de 2 y de 3 en el papel? En el papel yo tengo que verle a de 1, de 2 y de 3 muy parecidos los tres, ¿sí? Con una onda P positiva, una onda T positiva también, y la mayor parte del complejo QRS también positiva, o sea que también para arriba. Este sería de 1, ¿sí? Este sería de 2. De 2 es, miren un poco también acá, onda P positiva, onda T positiva, y el complejo QRS tiene una pequeña parte que es negativa, pero la mayor parte es positiva. Y de 3 la misma cosa, ¿sí? Onda P, complejo QRS, onda T. Onda P positiva, onda T positiva, y complejo QRS la mayor parte está para arriba, entonces es positivo, ¿sí? Entonces esa es la característica normal de las derivaciones bipolares o estándar. Si yo encuentro que esto está invertido, está negativizado, por ejemplo, si yo encuentro que la onda T está para abajo, si yo encuentro que este complejo QRS está muy para abajo, eso es patológico. ¿Por qué? Porque de 1, de 2, de 3
Todo tiene que ser más para arriba, todo para cima, ¿sí? Más positivo. ¿Se entiende? ¿Sí, chicos? ¿Entendemos? Sí, profe. Beleza, então. Buenos Aires. Entonces, Prof, e por que o complexo QRS também vê ele tão mais positivo? y esa es la configuración del por qué, o sea, la configuración que la máquina le da, la carga que la máquina percibe. ¿Entendés? Ese es como la máquina le percibe. ¿Sí? De 1, de 2 y de 3 siendo los complejos y las ondas para arriba, positivos. ¿Sí? Sí, gracias. Si es que nosotros vamos a analizar eso, hay la explicación, la verdad que la explicación es un poquito más compleja, querida. Pero si nosotros vamos a querer explicar eso, nosotros vamos a tener que entrar en el rango de la biofísica y vamos a tener que desdoblar y hablar de números, hablar de vectores, hablar de no sé qué cosas, y eso va a llevar mucho tiempo y va a complicar mucho más nuestra historia. ¿Está bien? Entonces, por el momento lo que nosotros tenemos que saber es, ¿verdad?, que de 1, de 2 y de 3, ellos son más positivos. ¿Sí? Onda P, onda T positiva y la mayor parte del complejo QRS también hacia arriba. ¿Está? Sí, profe. Bueno, vamos a dar un pequeño receso, ¿está bien? Para seguir con las derivaciones torácicas y las ampliadas de los miembros. ¿Ok? Vale. Voy a traer un poco más de agua.
Aló, aló. Hola. Volvimos. Seguimos. Bueno, entonces, ya sabemos, ya conocemos ahora las tres derivaciones que son las llamadas bipolar o estándar, ¿sí? Porque ahí su nombre ya lo dice todo, ¿verdad? Bipolar, ¿sí? Se usan dos miembros y uno de ellos siempre va a ser positivo y el otro negativo. ¿Teniendo en cuenta qué? Teniendo en cuenta la base o la punta del corazón. ¿Y quién es el que va a poner, quién es lo que va a decidir eso? Es la máquina. ¿Está bien? De 1, de 2, de 3. Esas son las derivaciones bipolares o estándar. Ahora hablemos un poco de las derivaciones torácicas o las llamadas precordiales o que están por encima o por delante del corazón. ¿Sí? Estas derivaciones son aquellas que nos ponen encima de nuestro pecho. ¿Sí? Son llamadas V1, V2, V3, V4, V5 y V6. ¿Cuál sería más o menos el motivo por el cual se colocan estos electrodos encima de nuestro pecho y en esos lugares que nosotros vamos a ver? Es porque teóricamente por debajo de esos electrodos, porque todos ellos se nos ponen en la superficie de nuestro cuerpo, ¿verdad? Encima de nuestro pecho. Teóricamente, abajo de esas localizaciones ya está el corazón, ¿sí? Está la base, está el tabique y está la punta del corazón, ¿sí? Entonces, todo lo que pase en el corazón, como carga, toda variación que ocurra dentro del corazón, va a ser percibido por esos 6 electrodos. ¿Está bien? Entonces, estas derivaciones torácicas o precordiales entonces son las que se registran colocando un electrodo en la superficie anterior del tórax, ¿sí? Encima del corazón, en uno de los 6 puntos, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Colocamos todos los 6 ya de una vez. Antes, en el tiempo de Beethoven, Beethoven colocaba V1, imprimía, quitaba V1, colocaba el mismo electrodo en V2, imprimía, y así sucesivamente, hacía y quitaba, hacía y quitaba. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Las máquinas ya vienen con 6 electrodos, entonces vos le colocás los 6 de una vez y esperás nomás que la máquina vaya imprimiendo. Imprime V1, imprimió todo, apaga V1, empieza a imprimir V2. Terminó de imprimir V2, apaga V2, imprime V3 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las cargas? Uno de los 6 puntos, o sea que esos terminales que nosotros tenemos encima de nuestro pecho, esos serían considerados los positivos. Esos son los positivos. Y el negativo y el electrodo indiferente, el cabo terra, el neutro, como quieran, están en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, la pierna izquierda y la pierna derecha, ¿verdad? Todo al mismo tiempo. Se colocan toditos al mismo tiempo, ¿sí? Y los mismos electrodos que se colocaron para hacer de 1, de 2, de 3, esos son los que van a servir también para hacer las derivaciones precordiales y las ampliadas de los miembros, ¿sí? Entonces, recordar, son 6 derivaciones, ¿sí? Esas 6 derivaciones se consiguen gracias a 6 electrodos que se colocan todos de una vez, ¿sí? Y esos electrodos que están encima de nuestro pecho son considerados positivos y los que están en los miembros son los negativos y el indiferente o el neutro, ¿está? Y así como estamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, estos 6 son el positivo y estos 3 son el negativo y el indiferente o neutro. ¿Ah? Como le estaba diciendo hace rato, este es el electro de la época de Beethoven. ¿Sí? El electro en la época de Beethoven. ¿Sí? Entonces, este electro tenía tres conexiones nomás para 3 miembros. Ahora
los aparatos de electro modernos, ellos tienen los 6 electrodos para colocar todo de una vez, para colocar en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en la pierna izquierda y también en la pierna derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, estos electrodos que van a ir sobre el pecho tienen localizaciones específicas para colocar. No se colocan todo. Cuando uno va y hace el electro por un cardiólogo, o sea que el cardiólogo te hace un electro o una enfermera o un enfermero experientes, ellos ni nos miran, ellos casi con ojos cerrados ya ya te colocan. Eso es por la experiencia. ¿Sí? Por la experiencia. Ellos ya saben, y se llevan mucho, y más o menos ya saben ya dónde, así al mirar ya saben dónde es. Pero nosotros que no tenemos mucha experiencia, ¿cómo yo voy a saber dónde colocar estos 6 electrodos? Primeramente, yo tengo que tener en cuenta y buscar un parámetro anatómico que me va a ayudar a buscar los espacios intercostales. ¿Sí? ¿Cuál es el parámetro anatómico que me ayuda a encontrar el segundo espacio intercostal? Pregunto a ustedes. ¿Cuál es el parámetro anatómico en la cara anterior del tórax que nos permite encontrar el segundo espacio intercostal? Pregunta de anatomía de examen. A elevación no manubrio, profe. Adriana Eloína dice esternón. Está relacionado con el esternón, pero tamordum. João Lucas, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? La elevación. Ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis. Ángulo de Lewis. El ángulo de Lewis es la elevación o el accidente positivo que queda de la unión del manubrio con el cuerpo del esternón. ¿Sí? Entonces, más o menos queda en este punto, quedaría en este punto. Y si ustedes consiguen, bajan, encuentran el manubrio y van bajando, ustedes van a encontrar una sobreelevación en el pecho de ustedes. A los costados, ustedes ya van a encontrar el segundo espacio intercostal. ¿Sí? Encontrando ese segundo espacio intercostal, ya es fácil colocar todos estos 6. ¿Por qué? Porque D1 se va a colocar en cuarto espacio intercostal a la derecha. El único que se pone a la derecha es D1. ¿Sí? D1, cuarto espacio intercostal derecho al lado mismo del esternón, paraesternal. ¿Está bien? El único que está hacia la derecha. Después tenemos B2. ¿Dónde coloco B2? También en el cuarto espacio intercostal izquierdo, pero a la izquierda. O sea que también en el cuarto espacio intercostal, pero a la izquierda. ¿Sí? El B1 era a la derecha, B2 va a ser en la misma dirección, pero al otro lado, a la izquierda. También paraesternal. ¿Sí? D3. ¿Dónde coloco? No coloco todavía, espero. D3 no coloco todavía. Me voy a D4 primero. ¿Sí? D4. ¿Dónde? En el quinto espacio intercostal, también izquierdo, todo ya izquierdo, línea clavicular media. ¿Sí? Línea clavicular media. Y una vez que coloqué este B4, ahí recién voy a poner entre B4 y B2, en el espacio que queda entre B2 y B4 voy a poner B3. B3 más o menos queda, más o menos sobre, va y va y así se queda sobre el hueso. Más o menos sobre el hueso queda. ¿Sí? Después, D5. ¿Dónde coloco? También en el quinto espacio intercostal a la izquierda, pero ya no en la línea clavicular media, sino que en la línea axilar anterior. Y B6 también en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar media. Así como vemos acá. D1, cuarto espacio intercostal, el único que está a la derecha, paraesternal. D2, cuarto espacio intercostal,
Paraesternal, pero izquierdo, a la izquierda. ¿Coloco B3? No, no coloco todavía B3. Voy a colocar B4. ¿Dónde coloco B4? En el quinto espacio intercostal, línea clavicular media. ¿Sí? Y una vez que puse B4, en el espacio que quedó entre B4 y B3, voy a colocar B4 y B2, voy a colocar B3. ¿Tá? B5, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. B6, quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, otra cosa, mariposa, que es bastante importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque cuando ustedes vayan al internado, lo que se le va, una de las cosas que sí o sí va a estar a cargo de ustedes es traer el electro y hacer el electro al paciente. Ese va a ser así obligación de ustedes. Entonces ustedes tienen que saber hacer. No es lo saber hacer, tienen que saber colocar los electrodos, porque quien hace el electro, ¿quién es? Es la máquina. Nosotros solamente colocamos los electrodos en los 4 miembros y en el pecho. Y salimos de perto. Colocamos start, ¿verdad? Y ya empieza, la máquina es la que hace todo. ¿Está bien? Entonces, existen actualmente los electrodos modernos que traen 2 conexiones o 2 electrodos para los 2 miembros superiores y 2 para los miembros inferiores. ¿Sí? Como les dije, este de 3 electrodos para los miembros es el rudimentario, el que fue hecho por Einthoven. Ahora tenemos electrodos que se conectan a los 2 brazos y a las 2 piernas. Y ahí ustedes me dicen, doctor, ¿y cómo yo sé cuál tengo que poner en cada brazo y en cada pierna? Estos normalmente vienen por colores. Viene escrito por él. R, L, R es right, ¿verdad? Derecho. L es left, izquierdo, ¿verdad? Y F de foot, ¿verdad? Que es para la pierna izquierda. Y el otro que no tiene escrito nada o tiene una N por él, neutro. ¿Sí? Una N o neutro. Ustedes pueden mirar las letras que tienen esos electrodos, o lo que pueden hacer es mirar directamente los colores, que es mucho más fácil. Entonces, y es más fácil otra vez los colores porque es muy familiar para ustedes, ¿sí? Del lado derecho, ¿de qué yo me tengo que acordar? De mi Flamengau querido, ¿sí? De Mengau. El brazo derecho es rojo y la pierna derecha es negra, ¿sí? Rojo, negro, ¿está bien? Flamengo, ¿está? Y el lado izquierdo, ¿de qué tengo que acordarme? Se tienen que acordar ustedes de la bandera de ustedes. Solo que no verde, amarelo. Amarelo, verde, al contrario. Brazo izquierdo, amarillo. Pierna izquierda, verde. ¿Sí? Así se pueden utilizar. Pueden mirar, está escrito ahí, ¿verdad? Pero ustedes pueden también utilizar la regla de los colores. ¿Sí? Y como dijo un compañero la vez pasada, y para no olvidar, ¿verdad? Para no olvidar, sabemos que a la derecha es Flamengo, a la izquierda es Brasil. Pero para no olvidar cuál es del brazo y cuál es la pierna, acuérdense que los colores más oscuros están en las piernas. A grama a gente pisa, verde, ¿verdad? Y acá asfalto, negro, a gente pisa. ¿Está bien? Entonces, rojo, brazo derecho, negro, pierna derecha. Amarillo, brazo izquierdo, verde, pierna izquierda. ¿Está bien? Y estos 6 electrodos que están acá, ellos normalmente también vienen en colores. Viene también rojo, negro, ceniza, viene lila, viene amarillo, viene todito. Pero él tiene para estos, a mí
a mí, por lo menos, me facilita más mirar los números. Él viene luego con una, dice V1, V2, V3, V4, V5, V6. Ya viene bien marcado. Entonces, eso nomás tenemos que usar. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Beleza. Más todavía porque Mengão es el que... Mengão es Mengão. Mayor tu vacío. Bueno, y entonces ya sabemos que todos estos son los positivos, estos son los negativos, este es el neutro. ¿Y cómo nosotros vamos a ver en el papel estas 6 derivaciones? ¿Cómo nosotros vamos a ver en el papel? Como la superficie del corazón está cerca de la pared torácica, cada una de las derivaciones, cada uno de los electrodos va a registrar el potencial eléctrico de la musculatura del corazón situada inmediatamente debajo del electrodo. Por tanto, alteraciones pequeñas de los ventrículos, especialmente de la pared anterior, originan cambios intensos en los trazados del electrocardiograma. O sea que ustedes ven acá que ellos están ubicados estratégicamente, ¿sí? V1 y V2, ¿cerca de qué están colocados? ¿Base o punta? Base. Base. V1, V2, sí, ¿cerca de qué está ubicado? ¿Base o punta? Base. V4, V5, V6, punta. Entonces ahí más o menos ya nos da a entender, ¿verdad?, que cada uno de los electrodos está relacionado con una parte del corazón. V3 entonces sería más o menos uno que está ahí sobre el tabique más o menos, ¿verdad? Entonces, todo lo que ocurra por abajo, cada cambio de potencial que ocurra por debajo de estos electrodos va a ser percibido por los electrodos y va a marcar para nosotros. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo va a marcar? Las derivaciones de 1 y de 2, ellas normalmente van a tener un complejo QRS negativo. ¿Sí? ¿Por qué tienen un complejo QRS negativo? De 1, de 2, ¿cerca de qué están? La base. ¿Y la base dijimos es positivo o negativo? Negativo. ¿Verdad? Entonces, perfecto. Entonces, por eso, V1 y V2 tienen un complejo QRS que es más negativo. ¿Sí? V4, V5, V6, ¿con qué están relacionados? ¿Con base o punta? Punta. Entonces, el complejo QRS va a ser positivo. O es positivo. ¿Por qué? Porque, esperando un rato. V4, V5, V6, entonces tienen un complejo QRS hacia arriba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el V4, V5, V6 están relacionados más con la punta. Y dijimos que el potencial de acción viene desde la base, deja negativo la base y positiviza la punta. Y V3, ¿por qué V3 tiene esta configuración de una parte positiva y una parte negativa? Porque ella está en la mitad de ambos, está en el medio, entre la base y la punta. Entonces, él es isoeléctrico, normalmente es isoeléctrico, o sea que tiene, supongamos, tiene 5 cuadritos para arriba y 5 cuadritos para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, doctor. Sí. Buenos Aires. Entonces, y ahora la última derivación. O sea que el último grupo de derivaciones, porque nosotros estamos hablando de 3 grupos, ¿verdad? El primer grupo son los bipolares estándar, de 1, de 2, de 3. El segundo grupo son las torácicas o precordiales, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. ¿Sí? Y ahora hablemos un poco de las derivaciones unipolares ampliadas. ¿Sí? Derivaciones unipolares ampliadas. ¿Por qué se llaman derivaciones unipolares ampliadas?
Porque al inicio, cuando Beethoven fabricó o inventó el electrocardiograma, estas derivaciones se graficaban muy pequeñas. El aparato no conseguía dibujar así para que podamos ver correctamente. Los otros eran bien grandes y esta era chiquitita. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Por arreglos físicos de electricidad, lo que sea, ellos ajustaron el aparato y consiguieron ampliar esas derivaciones, esa electricidad. Al ampliar la electricidad, también el electro conseguía ampliar el dibujo, ¿sí? Entonces, estas derivaciones unipolares ampliadas, dos extremidades están conectadas mediante resistencias eléctricas al terminal negativo, ¿sí? Y el tercero está unida a la terminal positiva. ¿Está? O sea, es como que vamos a usar un poco esto. Son tres derivaciones, o sea que tres miembros los que cuentan, ¿verdad? Porque el cuarto, el derecho, pues es neutro. Él no ayuda a graficar, él estabiliza nomás la electricidad, ¿verdad? Entonces, tenemos tres miembros. El derecho, el izquierdo y la pierna izquierda. Entonces, ¿qué es lo que el aparato del electro hace para imprimir las derivaciones ampliadas? Ella va a considerar dos miembros siendo negativas y un miembro siendo positivo, arbitrariamente, ¿sí? O sea que el aparato para ADR, ¿sí? Cuando el aparato va a imprimir, ¿qué quiere decir derivación ampliada derecha? Del brazo derecho, ¿sí? Entonces, el electro va a agarrar y va a decir, a ADR le voy a dar el positivo y a los otros dos le voy a dar el negativo. ¿Está? Para ADL, left, de izquierdo, entonces el aparato va a decir, no, para ADL yo le voy a dar al brazo izquierdo el positivo y los otros dos van a tener el negativo. Y para foot, ABF, foot, le voy a dar el positivo a la pierna izquierda y a los dos brazos le voy a dar el negativo. Ay, perdón. ¿Todos perdieron la conexión? Não, prof, estão acá. Acá no. Bueno, entonces, ya dijimos, ¿verdad? Las derivaciones ampliadas unipolares. Sí, derivaciones ampliadas unipolares. ¿Cómo el electro va a considerar estas derivaciones ampliadas, derivaciones unipolares ampliadas? El aparato de electro para estos va a decir, le voy a dar el positivo a uno de los tres miembros y el negativo le voy a dar a los otros dos miembros. ¿Sí? Entonces, el aparato de electro dice, voy a imprimir ABR. ABR es right, derecho. ABR, entonces, si voy a imprimir ABR, el positivo tiene que estar en brazo derecho. ¿Sí? ¿Y dónde van a estar los negativos? En el brazo izquierdo y pierna izquierda. Imprimió ABR. ¿Sí? La máquina terminó de imprimir ABR, apaga ABR. Ahora dice, voy a imprimir ABL. ¿A quién? ABL es left, ¿verdad? Left, izquierdo. ¿A quién le va a dar el positivo ahora? Le va a positivizar al brazo izquierdo y le va a dar negativo al brazo derecho y a la pierna izquierda. Imprime el ABL. Terminó de imprimir, perfecto. Ya tiene ABR, ya tiene ABL. Le falta ABF, de foot, pie. Entonces, la máquina dice, voy a imprimir ABF. ¿A quién le voy a dar el positivo? Dice la máquina. Le va a dar el positivo a la pierna izquierda. Y el negativo al brazo derecho, brazo izquierdo. Y ahí imprime
lo que es el ABF. ¿Se entendió? Acuérdense, para no confundirse, no es que la máquina nosotros vamos a estar cambiando de electrodo, no. Nosotros ya le colocamos los 4 miembros conectados con el electrodo y los 6 en el pecho. Y la máquina nomás ya después va, como está programada, primero imprime de 1, de 2, de 3. Apaga esos. Después imprime de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6. Apaga otra vez eso. Y después, por último, imprime ABR, ABL, ABF. ¿Sí? Y siempre la máquina es la que va a decidir quién va a ser positivo y quién va a ser negativo según el programa que se le dio. ¿Y cuál es el programa que se le dio? Esto que nosotros estábamos diciendo, ¿verdad? Que para ABR es brazo derecho positivo y los otros dos negativos. ABL es positivo en el brazo izquierdo, los dos otros negativos. Y así sucesivamente. ¿Está? Entonces, si nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que ABR, ABL y ABF son colocados en estas posiciones, o sea que el aparato percibe esas posiciones y esas ubicaciones. Entonces, ¿cómo es o cómo son ABR, ABL y ABF en el papel? ¿Cómo tiene que ser? ¿Verdad? Son muy parecidas a las derivaciones estándar. ¿Sabe aquel de 1, de 2 y de 3? ¿Sí? De 1, de 2, de 3. De 1, de 2, de 3, ¿cómo era? ¿Verdad? Onda P positiva, complejo QRS positivo y onda T positiva también. Estas 3 derivaciones ABR, ABL, ABF también son muy parecidas. Solamente que como es unipolar, ¿sí?, no es bipolar, ABR va a ser invertido, ¿sí? Después ABL y ABF, onda P positiva, complejo QRS positivo, onda T positivo. Onda P positivo, complejo QRS positivo, onda T positivo. Y la ABR es invertida. ¿Por qué? Porque cuando la máquina imprimió ABR, le dio el positivo al brazo derecho. ¿Sí? ¿Y el brazo derecho qué tenía que hacer siempre porque es cerca de la base del corazón? Negativo. Entonces, por eso acá sale al revés, sale invertido. ¿Sí? ¿Se entiende? Electrocardia. Sí, hay una forma de colocar que eso no vamos a hablar hoy porque va a confundir eso. ¿Sí? Pero es más o menos, básicamente al revés se pone. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? ¿Por qué? Y ahí ustedes me dicen, ¿verdad? Pero doctor, ¿y por qué entonces acá uno de estos no es negativo, me dicen ustedes? Porque estos son bipolares. ¿Sí? O sea que estos se hizo entre dos. Y esto es un promedio. Esto es un promedio ¿se acuerdan que acá? Este es un promedio. De 1, lo que nosotros vemos en D1 es un promedio entre el brazo derecho y brazo izquierdo. D2 es un promedio entre brazo derecho y pierna izquierda. D3 es un promedio entre brazo izquierdo y pierna izquierda. Acá, en las derivaciones ampliadas, es directamente, ¿verdad? Se puso un positivo acá en el brazo derecho y los otros negativos en los otros miembros. ¿Sí? Entonces, teóricamente también tenían que ser un promedio, ¿verdad? Pero como este único, él está sozinho colocado aquí cerca de la base del corazón, entonces el aparato de electro le percibe como siendo, ¿verdad?, negativo, entonces le imprime negativo, le imprime invertido. No sé si me explico. Es un poco más complicado la explicación, pero más o menos así para entender. ¿Hoy? Ajá. Bueno, ahí terminamos entonces
nuestra parte de electrocardiograma normal. ¿Alguna pregunta referente a esto que ustedes quieran? Porque esto que nosotros vimos ahora, por ejemplo, la ubicación de los electrodos, ¿verdad? Dónde anatómicamente están, cuál de ellos es positivo, cuál de ellos es negativo, ¿sí? Todo eso es importante porque eso también yo le voy a preguntar. ¿Está bien? Entonces tienen que entender bastante bien esto porque después también para nuestras clases de electro, las clases de infarto, nos va a ayudar mucho. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren aclarar alguna otra cosa?